del término que nos viene un poco del siglo XIX, quizás algo un poco anterior, un hedonismo, es decir, del saber un poco placentero. Eso no es lo que Aristóteles está diciendo, aunque es parte, por un lado. Es decir, si felicidad se reduce simplemente a lo placentero, es una cuestión muy efímera. Por lo tanto, no vale la pena, o el hombre se agota, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a veces tenemos una noción muy iluminista de la libertad, de la ética, es decir, la ética como el deber, como una serie de normas que uno debe hacer. Eso es parte de la ética, pero no reduce a todo la ética. Entonces, hay que remontarse un poco a comprender qué es lo que él quiso decir, o tratar de ver desde nuestro horizonte cuál es el horizonte del cual Aristóteles está comunicando algo a nuestra realidad. Y si es lo que aparentemente es, entonces uno se enriquece con ese saber perenne. Entonces, el tema es largo, es denso, es complicado a veces, o complejo. Yo voy a tratar de reducirlo y sintetizarlo en algunos puntos. Es imposible hacer un análisis exhaustivo, eso llevaría a ser un seminario, pero es un inicio yo creo, sugerente para ulteriores clarificaciones sobre el tema. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir mostrando unos slides y mostrándoles un poco el hilo de nuestra charla. El tema, como ven ahí, es la eudaimonía, la felicidad. Hay mucha discusión entre los helenistas acerca de la significación propia del término. Es como hablar de eudaimonía, es una vida dulce, dulzona, pero de una vida, no dulzona en sentido peyorativo, sino una vida dulce. Es cuando los daemon, los duendes han salido y uno tiene cierta plenitud. Y entonces veremos cómo en ese camino a la felicidad podemos hablar, o tenemos que hablar, por lo menos en una relectura más amplia, de valores y virtudes, y qué significa esto realmente en ese camino. En este esquema o visión, visión sinóptica, quiero mostrarles cómo se puede ver todo de una sola mirada. Quizás esto es muy provisional, porque la realidad no se puede arrojar, digamos, no se puede sintetizar en un gráfico, pero simplemente para ayudar, siguiendo un poco a la tradición en la cual yo me encuentro. Esta es una forma en que Maritain siempre decía, ayuda a comprender un poco esa realidad en el sentido de una graficación de esa realidad. Esto es una travesía, es decir, la búsqueda de la felicidad, Aristóteles, es como una travesía, es un caminar. Yo a veces digo, es como un partido de fútbol, que no tiene un tiempo, tiene dos tiempos, y tiene el tiempo anterior, el tiempo previo de preparación del entrenamiento, y tiene el tiempo posterior. Es decir, no se gana un campeonato con ganar un tiempo del partido, hay que ganar los dos, hay que ganar otro partido. Es decir, es una travesía muy larga. Con la felicidad ocurre lo mismo. Y esa felicidad, que vamos a entrar en ciertos detalles, supone evidentemente nuestra biología, pero también nuestra libertad. Y partimos del hecho, y yo creo que eso es un principio que uno tiene que asumir, por lo menos en este horizonte que yo propongo, que el ser humano es un ser de encuentros. Sin eso es muy difícil seguir el hilo, digamos, de esta narrativa.
Es un ser que es tal en tanto en cuanto se relaciona con nosotros, es lo que dijimos mucho cuando hablamos de filosofía. Es decir, que hay amistad, hay encuentro, esto va a enfatizar Aristóteles, y va a surgir un mundo que ya no es estrictamente de relación, digamos, biológica, sino cuando la persona va descubriendo a través de ciertos encuentros ciertos valores. Y que esos valores son de tal magnitud que vale la pena arriesgarse a aprender esos valores y a ejercer lo que sería ya la virtud, y en última instancia llevaría a una realidad inconmensurable, insondable, que sería lo divino. Entonces, viendo esto, quisiera iniciar con lo que el propio Aristóteles dice de manera, yo creo que muy intuitivamente, pero está un poco en el centro de esta temática, digamos. Es decir, él dice, bueno, nosotros tenemos esa capacidad de formar ¿qué? Amistades, dice. Y eso es esencial. Es decir, es algo propio. Si queremos vivir moralmente, si queremos que por encima de nuestra biología exista algún ethos, alguna forma propiamente humana, que no es una forma propiamente, digamos, animal, biológica. Entonces, ¿qué es lo que distingue? Es algo que nos da, digamos, en un nivel meramente material, o animal, o biológico, sino es algo que mueve un poco más allá, y es la amistad, es el ser relacional, el encuentro. Por lo tanto, Aristóteles dice, y ese es un tipo de virtud, ese es un tipo de fuerza muy especial de la vida humana. Él está haciendo una explicación un poco, diría algo que él no dice, pero una cuestión, una suerte de acercamiento fenomenológico, es decir, ese es el fenómeno que se puede percibir. Por lo tanto, dice, bueno, ¿qué es esa amistad? Y esa amistad se da cuando cada amigo desea el bien del otro. Está ya dando una suerte de especificidad, el bien del otro, y que ambos son conscientes de ello. ¿Y por qué son conscientes? Porque uno cree que el otro es un bien para uno y viceversa. Y entonces tenemos una amistad que no tiene un interés de manera inmediata. No quiere decir que no exista un interés. Por supuesto que existe un interés. El interés de que el bien del otro sea el mío y viceversa. Pero ¿cuál es el punto aquí? Sin entrar en muchas disquisiciones. En que existe un nivel más allá del orden meramente biológico que nos acerca a nosotros a lo propiamente humano y que elabora, digamos, descubre que los seres humanos tenemos un ethos, una forma humana de vivir que nos da una suerte de altura sobre aquello que reduce la vida a lo meramente biológico. Así, qué sé yo, mi perra Penélope no tiene amistad, es una biología. El ser humano sí tiene una amistad, es un ser de encuentro. No quiere decir que yo no me encuentre con ella, pero soy yo el que transfiguro ese encuentro, no es ella. Dicho lo cual, quiero proponerles aquí y voy a ir desgranando estos 6 puntos, que de nuevo, insisto, son puntos muy densos y largos, pero voy a tratar de hacerlos lo más sucinto posible. El porqué de la felicidad, valores o deseos, los ingredientes de la felicidad, la receta de la felicidad, si se podría decir así en una manera muy, muy gráfica.
las virtudes y hábitos. Ustedes pueden notar ahí muy claramente que yo hablo de valores y deseos al principio y después virtudes de hábitos. Quizás eso está entredicho en Aristóteles, no de manera muy explícita. Lo de virtudes sí está dicho. Lo de ingredientes sí está dicho, no con esa terminología, pero sí habla de las propiedades, digamos, que debe tener una vida feliz. Lo divino y la felicidad. Y por último, algo que nos interesa y que yo creo que es importante, la política y la felicidad. Es decir, cómo un poco se ensambla esto. Y cómo nosotros podemos ensamblar. En última instancia, eso llevaría o abriría una enorme avenida de reflexión sobre algo que no está elaborado en esta presentación, pero está profundamente relacionado, que es lo que llamamos en la tradición la tradición cristiana es el bien común. Bueno, dicho esto, sigo entonces o comienzo el porqué de la felicidad. Aquí yo quiero que tengamos un momento de reflexión sobre algo que para mí es crucial, no solo hablando de este tema, hablando fundamental del tema humano. Y yo lo utilizo mucho como frontispicio en clases de filosofía moral, de ética. Y es iniciar con la pregunta, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo? La palabra deber. No, noten que la pregunta no es qué es lo que yo hago, qué es lo que la gente hace. No es una pregunta, diríamos, que relata o que describe una conducta, sino es una pregunta que plantea una norma. No una norma escrita, pero una norma de conducta. Cuando a veces uno dice, bueno, uno le dice al médico, cuando el médico le da uno un diagnóstico y uno dice, bueno, me subió el azúcar y están los resultados de los test. Entonces uno le dice al médico, ¿qué debo hacer, doctor? ¿Qué pregunta le estoy haciendo? No, le estoy haciendo una pregunta, por lo menos en ese momento, de hecho. No, le estoy diciendo qué tengo. Es decir, qué ocurre a mi cuerpo. Ya me explicó. O por lo menos me dio los resultados y eso a buen entendedor, pocas palabras. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué debo hacer? Lo que hace el doctor, un buen médico, dice, me prescribe. Me dice, tenés que tomar esta pastilla, etcétera, etcétera. Tenés que hacer dieta. Es decir, me da una serie de prescripciones, de normas. Con la felicidad ocurre lo mismo. ¿Qué debo hacer para ser feliz? El médico es ¿qué debo hacer para estar sano? Siempre va a haber un elemento en la pregunta o en la respuesta que hace que la pregunta sea normativa y que es la libertad del paciente. Es decir, la prescripción del doctor puede, bueno, voy a hacer o no voy a hacer, voy a elegir o no, voy a decir sí a la prescripción en tanto en cuanto yo quiera eso que estamos buscando o que estoy buscando, que es mi salud. ¿Cómo debo actuar? Debes actuar de este modo si quieres alcanzar la felicidad. Ahora, ¿cómo va a ser esa felicidad? Y eso es lo que Aristóteles va a decir en primer lugar. Esto no es uno lee las 5 condiciones y mañana uno es feliz. La felicidad solamente uno se da cuenta de que lo ha sido al final o al atardecer de su vida, dice. Y hay una hermosa historia que se cuenta acerca de esa, y lo cuenta Heródoto, sobre
eh, cómo al atardecer de la vida realmente uno puede plantearse la cuestión si ha sido o no feliz. Pero eso estamos adelantando un poco. Por lo tanto, hay una cuestión de la regla, de la norma. Ahora, no se debe tener esto regla, norma, como una cuestión de orden jurídico, civil. Es de orden normativo, tengo que hacer algo. Pero inmediatamente relacionada a esta cuestión de la norma, digamos, para utilizar algún término, está la cuestión del carácter del sujeto que hace la pregunta. Poniendo la analogía desde el arte médico, digamos, y decir, bueno, ¿cómo cree usted, doctor, que yo me tenga que comportar con mi carácter, que cualquier cosa que me pone alrededor yo como, especialmente si es dulce? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Sí, eso va ligado a la norma. Pero de cualquier manera, la pregunta supone el entrelazamiento de las dos realidades. Y eso es un poco la gran pregunta de la ética, la gran pregunta de la política. Es la gran pregunta respecto a la felicidad. A lo largo de la historia del pensamiento, de la historia del hecho religioso, del cristianismo, las dos preguntas también están interrelacionadas, conectadas, a menos que uno se tope con una visión de la ética estrictamente normativista, la ética del deber. No interesa el sujeto, lo que interesa es la norma. Bueno, yo creo que como punto de partida tener en mente, por lo menos considerar estas preguntas, la pregunta de la acción o la cuestión de la acción y la cuestión del carácter, es distinguir ambas, no separarlas, es vital. Ahora, toco aquí un tema que que yo he reflexionado mucho, quizás por mis tantos años leyendo un poco sobre la historia americana, de la Constitución americana, que a mí realmente me fascina, o la historia constitucional, la relación entre la Declaración de Independencia y la Constitución. Hay una tradición que yo estoy consustanciado, que ve un poco en la Declaración de Independencia la causa final de la nación, así como si la sustancia, diría Aristóteles, hay 4 causas. En esto, la causa final es la causa de las causas. Y en esa declaración de independencia, para poner un ejemplo muy concreto, político, institucional, que habíamos dicho anteriormente. En la Declaración de Independencia Americana, que se atribuye, y fue el escrito de Thomas Jefferson, dicen cosas que nos pueden iluminar. Nos pueden iluminar porque son, y en esto me apoyo en ciertos filósofos americanos, fundamentalmente aristotélicas. Y, por ejemplo, la frase, estas verdades son evidentes cuando se habla de las verdades por las cuales se declara, digamos, la fundación de una nueva nación. Que todos los hombres son creados iguales. Hay una igualdad de la condición de naturaleza. Dotados por el Creador, es una vida donada. La vida es un obsequio del Creador. ¿Y cómo está donada? Con derechos inalienables, que no son derechos normativos civiles, sino son derechos de orden natural, inalienables, no se pueden comprar ni vender. No me ha conferido el Estado.
el Estado va a tener que posteriormente reconocer, y eso ya va a estar en la Constitución. ¿Cuáles son estos derechos? Y ahí yo creo que es muy importante atender. Está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Vida, libertad, vamos a dejar por el momento. Es muy rico todo eso, es una riqueza inmensa para la filosofía política porque hay una cronología. Primero vida, después libertad y búsqueda de la felicidad. Supone, por supuesto, búsqueda de la felicidad que hay libertad y que hay vida. Es como el ejemplo que les había ofrecido yo del paciente, que él va a decir sí o no porque es libre si quiere sanarse. Y dice sí o no y es libre porque tiene vida. Es decir, hay una cronología, hay una secuencia, pero para nuestra charla es importante el tercer aspecto, la búsqueda de la felicidad. Y yo creo que ya lo están notando, pero se dan cuenta de que dice búsqueda. Ahí no utiliza la palabra garantía de la felicidad, la seguridad de la felicidad, la certeza de la felicidad. Te vamos a garantizar la felicidad. Y lo más llamativo, creo yo, aquí es que no da una suerte de consejo, sino simplemente dice, hay verdades que llevan a que posibilite que ese individuo vivo elija y a través de esa elección busque la felicidad. Y después va un poco más, por lo menos en este párrafo, la Declaración de Independencia es bastante larga, pero dice, para garantizar estos derechos, ¿cuál derecho? El derecho de la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos se instituyen entre los hombres derivando sus poderes del consentimiento de los gobernados. Es decir, nosotros no vamos a imponer esto que decimos de los derechos de la búsqueda de la felicidad si ustedes no quieren, si ustedes no dicen sí. El paciente tiene que decir sí, voy a seguir el tratamiento, si no, no tiene mucho sentido, no puede haber una coacción. Que cada vez que cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva para estos fines, el derecho del pueblo a alterarlo y abolirlo e instituir un nuevo gobierno. ¿Qué quiere decir? Que si se impone coactivamente o una suerte de coerción, de violencia, eso no supone, mi consentimiento está viciado. Si digo que sí porque me amenazan. Pero si ocurre esto, entonces los gobernados tienen derecho a rebelarse sobre ese poder despótico. Viene ya digamos, los agravios que el pueblo de los colonos tenían con el imperio colonial británico. Pero para nosotros, nuestra reflexión, yo creo que el tema de la búsqueda de la felicidad es el que nos interesa. Y sigo un poquitito más. Parecería entonces que todo hombre tiene derecho. Y derecho a buscar la felicidad. Ahora, si está ahí en esa causa final que es la declaración, supone también, o de suyo, se sugiere o hay una implicancia de que es alcanzable, por lo menos en cierto grado, por todos los hombres. Es interesante esto, por todos. No dice por algunos, por estos, por los propietarios, por los abogados, por los que firman esta declaración, por los colonos que tienen, qué sé yo, farmers que tienen tierras. No, dice por todos. Es un modo genérico. Entonces, ahí surge la pregunta. Esa es una pregunta legítima que cualquiera que lea puede plantearse.
Que si es así, la pregunta ¿es la misma acaso esa felicidad para todos? ¿Estamos acaso persiguiendo el mismo objetivo cuando tratamos de vivir de tal manera que nuestras vidas sean felices? Hablamos de la misma cosa. Porque si uno hace qué sé yo, un raconto, una serie de preguntas a la gente que está por ahí y nos habla de la felicidad y preguntamos qué entiende la gente por la felicidad, las respuestas van a ser muy variadas. Eso lo dice Aristóteles. Cuando pregunta uno, las respuestas son totalmente diferentes. Todos hablan de la felicidad, pero ¿cómo entiende cada uno? La persona que está en una pequeña polis en Corinto no es lo mismo que una persona, un individuo que vive en Atenas. Evidentemente no hay una suerte de concepto único, pero sí hay un deseo de la felicidad. Es más, es el derecho natural de todo hombre, no el de ser feliz, sino participar en la búsqueda. Esa es una pregunta. Si nosotros somos seres por nuestra propia constitución que tenemos ese deseo, tenemos derecho que se nos confiera la felicidad, o más bien ese deseo significa algo quizá más blando, sino que participemos en su búsqueda. Yo tengo el derecho de ser feliz. No, mi hijo, vos tenés el derecho de que si con los medios de tu libertad pudieras lograr la felicidad, eso es lo que a vos se te ha conferido. Es ligeramente diferente. Sí, en ambos casos es como que el regalo de la vida y esa vida que en su constitución desea esa plenitud, pero esa plenitud no es una garantía de la vida, sino la posibilidad de tu libertad. Y entonces, si esta es la respuesta, o si esta es la manera más, digamos, feliz de interpretación de eso, ¿cuál sería el rol de lo político? Se fijan que estamos yendo y viniendo y siempre relacionando con esa estructura social, digamos, o jurídica que tiene que garantizar esta búsqueda. Pero entonces, si eso es así, cuando decimos que uno de los objetivos de buen gobierno es no interferir con ningún otro hombre, ¿qué significa eso? No interferir en qué? No interferir en el esfuerzo de esa otra persona por llevar una vida nueva. Es decir, ¿cuál sería entonces la mejor estructura política? Cuando el gobierno o la estructura del Estado me deje en paz y de que yo siga conforme a ese deseo propio mío en la búsqueda de la felicidad. Bueno, ¿y qué pasa si el Estado es el que te garantiza esa felicidad? Bueno, estamos en la utopía. ¿Puede hacer acaso eso el Estado? Ahí se abre toda una avenida, digamos, de disputas ideológicas cuando el Estado está proponiendo el estado final feliz, paradisíaco para esa comunidad. Aristóteles sería completamente contrario a eso. Es decir, lo único que Thomas Jefferson en esa tradición, es decir, no, un momentito, lo que el Estado puede garantizar es que tú uses tu libertad, que las posibilidades, oportunidades sean abiertas a las libertades, pero esas libertades van a estar compitiendo. ¿Y cómo competís? Bueno, si tu carácter, si tus virtudes, ahí vamos a entrar en todo ese tema, son las que posibilitan que logres realmente
los objetivos de esa felicidad. Entonces, si eso es así, diciendo esto, quizás habría que entrar ya en un tema más de fondo, que es aclarar un poco qué es lo que Aristóteles está proponiendo como significado de la felicidad. Y si ese significado es un significado, digo yo, muchas veces razonable, es un significado con el cual nosotros nos podemos identificar. Es razonable, tiene cierto sentido común de realidad. Volviendo un poquitito, antes de entrar en eso, en su etimología. En todas las obras de Aristóteles, implícitamente, no de manera explícita, y la razón de que no es de manera explícita es porque él no escribe sus libros como un profesor se sienta, toma, digamos, los temas de su clase y comienza a escribir conforme a los temas que después va a explicar. No es por encargo, no es un manual, sino, perdón, son simplemente clases y notas de sus alumnos que tomaron y luego se organizaron conforme a ciertos temas. Entonces, implícitamente en esos apuntes, que hoy día son los libros de Aristóteles, la Ética Nicómaco, la metafísica, la física, etcétera, una cuestión yo creo que es importante aclarar. La filosofía práctica que dice él es actividad. Actividad es lo que yo hago. Pero lo que yo hago, y yo creo que es importante recalcar esto, lo hago no solo porque es bueno, no solo porque me hace feliz. Lo hago porque a mí mismo me transforma. No es como una realidad ajena a mí que se beneficia, digamos, o que yo conozco. No es como conocer números, conocer principios metafísicos, conocer sobre la realidad. Es a mí esa actividad que me transforma. Yo me hago bueno activando, haciendo, encarnando en mí ciertos valores, ejercitando ciertas virtudes. Si yo toco el piano, el tocar el piano en sí mismo me hace virtuoso del piano, creador o recreador. Yo tengo la partitura, el autor de la partitura ya ha fallecido, Mozart, pero yo he recreado a Mozart. Yo he recreado, yo soy un creador, al punto de que si Mozart viene a nuestro tiempo, me puede llegar a decir, pero yo no había pensado esa forma interpretativa. Posiblemente o posiblemente no. O posiblemente diga, mira, estás totalmente fuera de lo que yo realmente he escrito en esa partitura. Tu horizonte te ha hecho ver cosas que yo no he visto en la interpretación de esa partitura. Pero en el caso de tocar el piano es una poiesis, un acto creativo. El pianista no se hace bueno moralmente por tocar el piano, se hace virtuoso del piano. Pero en el caso de una filosofía práctica, en el orden de lo moral y de lo político, ¿el agente se hace bueno o no bueno? ¿Qué quiere decir? Bueno, qué suerte tienen aquellos que viven en una ciudad buena, dice palabras más, palabras menos Aristóteles. ¿Por qué? Porque esa actividad política hacia el bien, digamos, común,
le va a transformar a esa persona. Es decir, que no va a ser ajena a formarle el carácter. Entonces, una suerte que uno nazca en una sociedad donde la política persigue lo bueno. Es una suerte. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta un poco eso. Es decir, yo me hago feliz en la medida en que actúo y voy a lo largo de mi existencia como madurando, pero también puedo declinar en esa plenitud de la felicidad. ¿Por qué? Y porque la vida es larga. Entonces, dicho lo cual, ¿qué significa realmente? ¿Cómo se podría traducir de manera más pertinente? Feliz es un poco el afortunado. Ahora, el tema afortunado, suertudo, quizás no sea exacto. La suerte forma parte de la felicidad. Entonces les va a decir muy bien eso. Hay personas que tienen suerte. No siempre determinan la felicidad, a menos que el acto de la suerte se repita o el acto de la desgracia se repita, que es improbable. En todo caso, la felicidad es tener esos buenos duendes, buenos demonios, estar en un buen lugar, siempre y cuando, por supuesto, esté con los ingredientes que enseguida vamos a ver. Por eso, si nosotros tenemos esa estabilidad, digamos, esa fortuna de mantener el equilibrio, el justo medio, de todos esos ingredientes en el cumplimiento de nuestro deseo más profundo, entonces nuestro camino es el camino de la felicidad. Y van a haber factores que van a contribuir y el tiempo va a decir si esa plenitud de la felicidad es duradera. Como un joven que dice que a los 20 años realmente es feliz, pero después a los 40 no es feliz. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que han contribuido a que no tenga ese juicio de la felicidad que alguna vez lo tuvo? Es decir, ¿qué es lo que se ha desgastado? ¿Qué es lo que se ha perdido? Aristóteles va a examinar un poco eso y la figura, yo creo que es importante, la metáfora a veces es un partido de fútbol. No es lo mismo ganar el primer tiempo que perder el primer tiempo y ganar en el segundo. ¿Y qué necesitaba? Estado físico, un buen técnico, un buen árbitro, suerte, que los jugadores estén bien pagados, que no tengan ansiedad. Todo eso juega el partido. En la felicidad también. Por lo tanto, si es eso, que esos ingredientes conforman todo el equipo, entonces la felicidad es la misma para todos. No quiere decir que todos la experimenten con la misma plenitud, pero está ahí. ¿Por qué? Porque hay algo en la realidad que es fundamentalmente objetivo, que es ese deseo. Nadie nace una mañana, nadie se despierta una mañana y dice, hoy quiero ser miserable. No, quiero ser feliz. Ahora, si al terminar el día esa persona se va a acostar y dice, mi día fue horrible, qué infeliz he sido, nació con un deseo de felicidad y va, digamos, termina a la noche con profundamente infeliz. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la día ocurrió algo. Algo interfirió con su libertad. ¿Eligió algo realmente que corresponde? ¿Fue prudente? ¿No fue prudente? Hay que examinar ese proceso. No fue una garantía de decir, hoy quiero ser feliz y entonces es una cuestión de voluntad, como muchas veces yo he escuchado. Lo importante es querer ser feliz. Bueno, no es tan así. Aristóteles diría, bueno, hay otros factores, sino que uno puede fácilmente caer en lo que se llama un moralismo de felicidad. Quiero ser, luego soy.
Es como suerte de que lo único que hace feliz es el acto de la voluntad, que no hay afectos, no hay entendimiento, etc. No hay circunstancias, no hay realidad histórica. Bueno, hay otro término, y con eso termino este punto, hay otro término que yo creo que es importante tener en cuenta, que a veces se usa como, no diría equivalente, pero muy cercano a la significación de eudaimonía, es el de macariotes, que en griego significa, el macario es el que recibe el favor de Dios o de los dioses. Es como una bendición. Ese no es el término, y que eso se ha pasado a nuestro lenguaje. En el castellano hemos heredado un poco la traducción, digamos, el nombre Macario, el que es bendito de Dios. Ahí, eso sería más bien el suertudo. El término en Aristóteles es un término mucho más, yo creo, no diría, prudente, mucho más de sentido común. Felicidad tiene factores que sí, hay elementos que pueden contribuir, que están ajenos a mi intervención, pero también está mi intervención, la intervención de mi ciudad, la intervención de otros. Es decir, hay un conjunto. ¿Por qué? Porque es una cuestión, sí, de orden individual, moral, pero también es política. Es decir, como que puedo yo ser feliz en una familia en donde los miembros, muchos de ellos se lamen las heridas y tienen miserias. Imposible, imposible. El hombre es un ser de encuentro, de relacional. Entonces hay que sanar el conjunto. Entonces, seguimos un poquitito más. Dicho lo cual, ¿cómo se puede dar una noción muy general? Si es esa comunidad que es feliz, vamos a ver que esa vida feliz, va a decir él, tiene necesariamente incluir placeres, alegrías, éxitos, pero también penas, porque es una constante y es más de un tiempo. Por lo tanto, hay que ver lo que podríamos llamar toda esa vida humana. ¿Y cómo se puede valorar la calidad de toda esa vida humana? Lo que hace la vida buena y feliz en su conjunto, a pesar de que no tengamos, digamos, esa gozo exultante cada minuto. ¿Qué es lo que hace que una vida sea feliz? De nuevo, volviendo a los gráficos que dije al inicio, el individuo vive como un ser de relación, en esa amistad, en esa comunidad, en ese tipo de relación, en donde va a separarse con esa amistad del nivel meramente biológico. Por lo tanto, no se puede reducir la felicidad a lo meramente sensual, biológico. Y si es así, hay un ethos, quiere decir una forma humana en donde llega a su plenitud. Entonces la ética tiene relación con la felicidad. Pero como el ser humano es un ser que vive en esa comunidad, también tiene relación con la política, porque es una praxis. Por lo tanto, el político, por lo tanto, siendo un ejemplo hoy, el presidente, los legisladores, los jueces, cuando actúan conforme a la felicidad de todos, por supuesto. Hacen, cuando actúan, infelices, posiblemente, porque no pueden no hacerlo.
porque estamos como ese ser en relación, imbuidos, interrelacionados. La eudaimonía va a envolver todo. Por eso uno dice, bueno, vivir en este país es una tragedia. Uno dice, por supuesto. O algo realmente es un placer, o me siento feliz. Entonces, eso dice muy bien Aristóteles. Acá tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la preparación de un buen político? Volviendo o relacionando con la escuela de, digamos, de ciudadanos o de líderes de Jerónimo Irala Burgos. Entender un poco que el político no es solamente alguien que está proponiendo políticas públicas. Sí, eso es cierto. Eso es suficiente. No, quizás sea necesario. No es suficiente. No es suficiente cambiar la Constitución. No es suficiente, perdón, sí, no es suficiente eh, simplemente cambiar una ley. Quizás sea necesario y a veces ni eso. Lo que, lo que se necesita realmente es darnos cuenta de que más allá de esa norma jurídica escrita, existe algo que late, existe ese ethos, existe esa forma de vida. Y en esto yo agregaría algo que Alexis de Tocqueville lo dijo tan bien en su libro Democracia en América, cuando visitara Estados Unidos hacia la década de 1830. Él habla tan bien de la realidad democrática y en un momento de su texto habla de los hábitos del corazón, de las costumbres, mores del ethos, que una democracia no se elabora con una estructura de control del poder, de no interferencia, sí, pero detrás o debajo existe una serie de hábitos del corazón. Y dentro de los hábitos, lo que mueve a los hábitos. Y él hace un relato realmente del valor del cristianismo en la formación de esos hábitos. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en una visión de un político cristiano y de un pueblo cristiano. Es decir, aquello de proponer una política pública no es suficiente. Quizás sea necesario y a veces ni eso, si no existe otra realidad. O si no, cambios políticos son cambios cosméticos, no son cambios sustanciales. Terminando esto, quisiera tomar un punto y con ello voy a hacer un paréntesis. En el segundo punto, si ustedes recuerdan ese orden secuencial que yo les ofrecí, podemos decir que en Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, él observa realmente dos cosas. Primero, que lo que es bueno o lo que hace feliz, la gente no está de acuerdo. Y se plantea la disyuntiva si eso que la gente entiende como lo bueno, que uno desea lo bueno, es algo que uno aprehende, es un producto o es una actividad. Tienen que, reparemos que él está hablando en la Ética Nicómaco sobre lo bueno. Eso bueno no puede estar divorciado de la felicidad. Yo quiero relacionar esto con algo que dije mucho antes en otra charla, cuando hablaba un poco de la filosofía, que yo creo que es importante y cada día creo que es más importante. Cuando yo digo la filosofía es una actividad o es el producto de una actividad, y digo más, la filosofía busca la verdad. Perfecto. ¿Qué significa eso? Es la verdad algo que yo lo tengo enfrente
como un producto y yo lo voy a captar con mi intelecto. O la filosofía es una actividad. Iría más. ¿Es la filosofía, como la ética, simplemente un conocimiento sobre la realidad de un objeto o conocimiento sobre la realidad de la vida? Mi respuesta es no. La filosofía o la ética no es un producto, no es algo que está ahí, como yo puedo tomar un libro. Es algo que me hace. Es algo con el cual me hago verdadero. Por lo tanto, es una experiencia mía. Por lo tanto, yo no les puedo comunicar a ustedes eso. Les puedo iluminar, dar ciertas luces, pero en tanto en cuanto esa hipótesis que yo le estoy comunicando, uno no vaya a verificar, uno en sí mismo no filosofe, no actúe buenamente, no puede decir que realmente aquello es verdadero, pues bueno. Ahora, si uno no descubre eso o no verifica eso, es muy difícil realmente descubrir el fin de la vida humana. Eso dice muy bien en la ética Nicómaco. Si yo puedo comunicarle a otro, este es el fin de la vida humana, pero en tanto en cuanto uno nos aprehenda y verifique, eso es simplemente una cuestión discursiva, es un saber especulativo, quizás un saber poético, pero no es un saber práctico en el sentido propio, no pragmático, sino práctico. Yo creo que eso es importante recalcar. Y voy culminando esto. Es importante darnos cuenta que en este proceso de ese deseo, hay que determinar qué es eso de la felicidad. Sí, bueno, si la filosofía es ese deseo de la verdad, yo vivo en la verdad. Tengo que aclarar, bueno, ¿qué significa verdad? Digo, aletheia, cuando yo desvelo y yo me hago veraz conmigo mismo. Yo no niego la realidad, yo no racionalizo la realidad, yo me enfrento y veo que realmente esa realidad a veces es alegre, a veces trágica, yo no me engaño a mí mismo. Entonces vamos a hacer eso mismo con la felicidad. Y eso supone que en ese encuentro entre individuos, en esa amistad donde yo me doy cuenta de que el otro es más que un orden meramente biológico, yo encuentro que es algo que digamos que me atrae. Así como me atrae otras cosas, como deseo el dinero o algo que me cure, el ejemplo del médico. Pero esos valores, esos ideales, son tales que yo los quiero de una manera irrefrenable, o por lo menos de una manera atractiva. Son ciertos ideales. Entonces, yo quiero que mi amigo realmente sea fiel, que me diga la verdad, que sea bueno, que entre nosotros haya unidad. Entonces, se abre una avenida en ese encuentro que va como que increciendo hacia esos valores y esos ideales. Entonces, ahí viene un poco, yo creo, mi reflexión. ¿Cuál o dónde dentro de esos ideales se lo puede ubicar a la felicidad?
¿Es la felicidad también un ideal? Y la primera respuesta, sí es un ideal. Es un ideal en tanto en cuanto yo lo quiera en sí mismo, no como un medio para otra cosa. Yo quiero la unidad para ser feliz, yo quiero la bondad para ser feliz, yo quiero la belleza para ser feliz, yo quiero comer para ser feliz. Y entonces va a venir un ideal que es como que engloba y en sí mismo yo quiero. Los otros son medios para la felicidad. Yo no es que quiero ser feliz para otra cosa. Yo quiero ser feliz porque yo quiero ser feliz. Se fijan cómo se van, digamos, poniendo un ladrillo sobre el otro. No quiere decir que esa biología que yo tengo no forme parte de ese construir, digamos, o sea, de ese elevarse, quizá, mejor decir, hacia esa felicidad. Y ese fin es lo que Aristóteles llama felicidad. Y termino con esto, esta primera parte. No debería, es una pregunta, no deberíamos entonces priorizar el conocimiento de la felicidad en la vida. Es una pregunta retórica, bien aristotélica. Si eso es así, ¿por qué nosotros no priorizamos eso? ¿Por qué no pensamos sobre eso? ¿Qué es lo que impide? Bueno, uno entra ahí y dice, bueno, me distraigo, me dan sustitutos de la felicidad, la vida es muy efímera, viví una sociedad muy plástica. Ahí entra toda una. Y dice Aristóteles muy bien, no deberíamos como los arqueros que tienen un blanco que apuntar, dar con lo que es la felicidad. No nos interesaría eso, es una metáfora. Los griegos eran muy aficionados al deporte, los Juegos Olímpicos, un arquero que tiene una meta. Entonces, no es importante darse cuenta que en la vida hay metas que uno tiene que apuntar. No quiere decir que uno la va justamente dar en el blanco, pero por lo menos la meta. ¿Por qué no dar en el blanco? Pero como diría Jefferson, porque es una búsqueda. Hay que entrenarse, hay que esforzarse, hay que ejercitar la libertad. Ese valor que estoy buscando de la unidad, de la belleza, no es una cuestión automática. Necesito encarnar en mi experiencia y esa encarnación de ejercitar ese valor y al final, si tengo suerte y vivo lo suficiente, doy en el blanco, es lo que se va a hablar, que va a hablar de la virtud. ¿Cómo hacer entonces esto? ¿Cómo hacer? ¿Cómo dar en el blanco? Y el camino que él propone, de nuevo, insisto, en este no es el camino de las matemáticas. Les doy una receta normativa de cuál es lo que vos necesitas para ser feliz. No existe eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un saber práctico, donde 2 más 2 no es 4. Muchas veces, puede ser a veces que sí. En las matemáticas es otro tipo de ciencia. La matemática es una cuestión de orden especulativo. Ustedes se fijarán en la historia del pensamiento humano, si alguna vez llegamos, que van a haber éticas donde se va a equiparar, digamos, la ética a las matemáticas o a la geometría. Ética moregeométrica, como diría Spinoza, siglo XVII. Como que se puede establecer la libertad, perdón, esa felicidad, digamos, aunque ese lenguaje quizás no sea spinoziano, ¿verdad? En una estructura de orden, de teoremas. Eso es, va a también calar en cierta manera en la historia de la moral católica. Reducir estrictamente la ética, no a la búsqueda de una felicidad plena, sino una cuestión meramente del deber, de lo normativo, etc.
y que algunos han llamado moralismo. Entonces, dicho esto, decimos entonces que este camino hacia la felicidad no es como las matemáticas, pero tampoco es como la retórica del puro bla bla, donde uno da el consejito aquí y allá, que puede ser cierto para vos, no para el otro. Acá no estamos en eso. Hablamos sí de una retórica, pero una retórica razonable. Y la ética donde está el mundo de la felicidad, está en medio de entre lo especulativo, de la matemática, el ejemplo, lo meramente poético, es un arte, sino un poco en el medio prudente, donde está la virtud. Y esto se ensambla en un tercer aspecto que lo dejo para la segunda parte, que nos puede ayudar en entender un poco todo el tema de la virtud. Entonces, les agradezco esta primera parte, la atención. Espero que haya sido de provecho y nos vemos, digamos, en el próximo video sobre este mismo tema, si Dios quiere. Muchas gracias.